Mi nombre es José Alonso Molina Martínez y hoy vamos a realizar el problema número ejemplo número uno del capítulo 6.4 de la tarea de amplificadores operacionales. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy dándole seguimiento a la tarea de amplificadores operacionales y vamos a resolver el ejemplo número uno del capítulo 6.4 de la tarea de amplificadores, y en este caso tendríamos un amplificador diferencial. Eh, el problema se nos pide, el ejemplo se nos pide sacar el voltaje de cero, y cabe recalcar que esta parte que ven aquí negra como rayas negras es un error mío que yo hice, así que ignoren esta parte como si no estuviera. Tendremos estos dos nodos y esta parte es como si no estuviera. Bueno, siguiendo con el ejemplo. Eh, para resolver el circuito, la configuración del circuito del amplificador operacional, hay que recalcar que tendremos las dos condiciones para que nuestro amplificador sea el ideal. La primera condición es que el voltaje inversor sea igual al voltaje inversor, y la segunda condición es que la corriente inversora menos va a ser igual a la corriente no inversora y más, y esta va a ser tan pequeña que va a ser cero. Tendríamos estas dos condiciones para que nuestro amplificador sea el ideal, y como vemos tenemos nuestro amplificador, su salida y las dos entradas de corrientes, ¿no? Aquí tendríamos la I menos, la corriente inversora, y la corriente no inversora como I más. Estas dos corrientes están entrando. Tenemos la corriente de salida. Eh, para resolver este circuito, el cual se nos pide B0, lo vamos a hacer mediante nodos. Mediante nodos tendríamos estos dos nodos. Estos dos nodos donde pasa la corriente inversora y la corriente no inversora. Tendríamos el nodo de referencia, el nodo de salida, y tendríamos este nodo y este nodo, que sería BA y el voltaje de A y el voltaje de B. El nodo A y el nodo B. Tendríamos estos dos nodos a los cuales llamaremos como B1 y B2. Ok, entonces haríamos este circuito por nodos. Tendríamos estas dos corrientes que ya habíamos dicho, están entrando al amplificador. Tendríamos otra corriente que entra, esta sale, otra corriente que sale. Ok, empezaríamos a obtener nuestra primera ecuación. Sería el B1, sería por nodos. Empezaríamos como quien entra, el voltaje de A. El voltaje de A es el que entra, que sale, que es menos el voltaje inversor, sobre la resistencia que hay entre los dos nodos, que es de 10 kilo ohms. Esto va a ser igual a lo que sale, que sería el voltaje inversor menos el voltaje de cero, menos el voltaje de cero sobre la resistencia que hay entre estos dos, que es de 30 ohms, 30 kilo ohms, perdón, 30K, más la corriente inversora. La corriente inversora que está aquí, pero como la corriente inversora es igual a cero, entonces la vamos a eliminar. Nos quedaría la ecuación de esta manera. Y vamos a convertir esas fracciones, vamos a eliminar las fracciones y vamos a trabajar con enteros. Vamos a multiplicar la ecuación, a toda la ecuación por un común denominador. En este caso lo vamos a hacer con 30K. Lo vamos a multiplicar
en ambos lados de la ecuación. Nos quedaría como V1 menos voltaje de 0, y aquí nos quedaría menos 3 V1 menos 3 V1 y 3 VA. Seguimos desarrollando la ecuación. Los elementos del lado derecho los vamos a pasar al lado izquierdo y los signos van a ser los contrarios a los que tienen ahí. Más va a pasar como menos, tendríamos menos 4V1, menos pasa como más, sería 3VA más V0, y aquí nos quedaría como 0. Muy bien, despejamos el voltaje de 0. El voltaje de 0 va a ser igual a menos 3VA menos 4V1, voltaje inversor. Y ya tendríamos nuestra... Bueno, todavía no tendremos nuestra primera ecuación porque este pasa como más. Ahora sí, ya tenemos nuestra primera ecuación. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Y este es del voltaje inversor. Este es del voltaje V1. Ahora tenemos que encontrar el voltaje V2. Ok, entonces para obtener el voltaje, el nodo V2, tendremos que esta corriente entra y esta sale. Tenemos esta corriente la corriente de I más que está saliendo. Vamos a realizar el nodo V2. Entonces sería el voltaje de V menos V2 sobre la resistencia que hay entre estos dos nodos, que es de 10K. Esto va a ser igual a el voltaje, esto va a ser igual a V2 menos el voltaje de referencia, y como el voltaje de referencia es 0, pues no lo vamos a poner, sobre la resistencia que hay entre estos dos, que es 30K, más la corriente no inversora, el I más. Y como la corriente no inversora es por condiciones ideales es igual a 0, entonces lo vamos a eliminar. Nos quedaría esta ecuación, y esta ecuación la vamos a multiplicar por un común denominador, que va a ser 30, igual que lo hicimos con el nodo V1. Va a ser 30K y nos quedaría de esta manera: 3 voltaje de V menos 3 V2. Esto va a ser igual a V2. Despejamos, nos quedaría menos 4V2, nos quedaría 3V, voltaje de V. Tendríamos nuestra ecuación y vamos a sustituir para obtener nuestros voltajes. Vamos a sustituir para obtener el voltaje de 0. Tenemos que, por condiciones ideales, V1 es igual a V2, entonces en este caso 3 voltaje de V menos 4 voltaje de 2, ahora va a ser voltaje de 1 por condiciones ideales, y vamos a despejar el voltaje, el V1, ¿no? V1 va a ser igual a menos 3 voltaje de V sobre menos 4. Como el numerador y el denominador tienen signos negativos, esto va a pasar como positivo. Nos quedaría 3/4 de voltaje de V. Esto sería V1. Vamos a sustituirlo en nuestra ecuación número 1 para obtener V0. Entonces V0 sería igual a menos 3 voltaje de A más 4 por 3/4 por voltaje de V. Hacemos la operación y nos quedaría de esta manera: voltaje de A más 3 voltaje de V.
Ya tendríamos nuestro voltaje 0. Simplemente vamos a factorizar. Voltaje 0 va a ser igual a 3 por voltaje de B menos voltaje de A. De esta manera ya tendríamos nuestro voltaje de 0, que sería 3 por el voltaje de B menos el voltaje de A. Estaría resuelto nuestro circuito.